Lucas capítulo 17, por favor. Lucas capítulo 17. ¿Conoces algún atleta que tiene suficientes músculos que ya no hace ejercicio? No dudo, porque cualquier atleta sabe que aunque tenga muchos músculos, siempre tiene que ejercitar sus músculos para mantenerlos y quizás incluso aumentarlos, aunque viene la fecha cuando no importa cuánto ejercitas, vas a empezar a perder músculos, ¿verdad? Viene la fecha cuando ya no vamos a tener la fuerza que antes teníamos. Pero creo que la misma pregunta se aplica en cuanto a los cristianos y nuestra fe. ¿Conoces a algún cristiano que tiene tanta fe que cree que no necesita más fe? Y creo que la respuesta es no. Lucas capítulo 17, vamos a estar en un momento, disculpe. Lucas capítulo 17. Pero la respuesta es que cada cristiano debería siempre anhelar tener más fe. Tal como un atleta siempre quiere ser más atlético, más fuerte, tener más músculos. Vamos a seguir hablando de nuestras ofrendas que deberíamos traer al Señor. Y hemos visto algunos motivos por el cual deberíamos dar a Dios. Dimos que debemos dar porque hay necesidades que valen nuestra inversión. Debemos dar porque hemos sido bendecidos. Y la semana pasada vimos que deberíamos dar a Dios porque dar es parte de nuestra adoración o parte de adorar a Dios. Hemos hablado mucho de nuestras finanzas, pero debo recordarme a mí y a todos nosotros que nuestras ofrendas se extienden a mucho más que solamente nuestras finanzas. Nuestras ofrendas también pueden ser de nuestro tiempo, pueden ser de nuestros talentos, pueden ser de nuestro orgullo, pueden ser de nuestro amor para otros. Pero al hablar de las ofrendas estamos hablando de mucho más que las finanzas, aunque quizás con un enfoque en este momento de nuestras finanzas. Hoy vamos a ver un cuarto y penúltimo motivo por el cual debemos dar, y con eso digo que la próxima semana será la última semana que toco este tema por un rato, si Dios quiere. Pero vamos a ver un cuarto motivo por el cual debemos dar a Dios y debemos dar para aumentar nuestra fe. Voy a tomar una idea de Lucas capítulo 17, versículo 5, y luego vamos a estudiar muchos otros pasajes para ayudarme a demostrar una idea que aunque no lo encuentres claramente expresado en un versículo, lo encontramos presentado en toda la Biblia. En Lucas capítulo 17, versículo 5, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus bendiciones en nuestras vidas. Gracias que podemos contar la historia de lo que has hecho para nosotros y por medio de nosotros. Pero Señor, le pedimos que siga obrando en mi vida, siga obrando en esta iglesia para que podamos crecer, para que podamos seguir siendo usados por ti para alcanzar a otras personas con el Evangelio. Señor, en este momento que tomemos para estudiar tu palabra, use mis palabras si quieres, pero Señor, de la forma que sea necesaria, habla a nuestros corazones para que podamos entender lo que usted quiere enseñarnos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Los apóstoles habían pasado mucho tiempo con Jesús. Quizás más que cualquier otra persona en el planeta en ese momento, ellos tenían fe en Jesús. Y ellos reconocieron quizás mejor que cualquier otra persona: siempre tengo necesidad de tener más fe. Dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Bueno, primero déjame aclarar que la fe no es algo que Dios te regala o no te regala. No es algo que se te llega o no se te llega. Como algunos tienen, creo que estos se llaman lunares, ¿verdad? Algunos tenemos lunares y otros no tienen lunares. Y si alguno dijera: yo quiero tener un lunar, nada que hacer. Dios no te dio uno. Quizás con el paso del tiempo se te va a aparecer uno, pero no hay forma de adquirir lunares. Algunas personas tienen esa idea de la fe, de que o tienes fe o no tienes fe, pero si no tienes fe, nada que hacer, es que Dios no te ha dado fe. Esa idea no se encuentra en ninguna parte en la Biblia. Las personas que llegan a esa conclusión o determinación al mal entender algunos pasajes en la Biblia. Como por ejemplo en Hebreos capítulo 12, versículo 2, la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Algunas personas toman esa frase, el autor y consumador de la fe, para decir, mire, Dios es el que te da la fe, y si no te ha dado fe, entonces nada que hacer, tienes que esperar hasta que Dios te regale fe. Pero ese está usando fe en una definición que no vamos a usarla hoy día en la enseñanza. Está hablando de fe como nuestra salvación. Jesús empezó el plan de la salvación y Él ejecutó, completó el plan para nuestra salvación. Cuando Él murió en la cruz, dijo, consumado es. Y por eso Hebreos capítulo 12, versículo 2, que es no tan solo el autor de la fe o la salvación, sino también es el consumador de la fe o la salvación, porque lo consumió, completó el plan de Dios para nuestra salvación cuando murió en la cruz. En este sentido, la fe podría ser definida como el Evangelio o la promesa de vida eterna que Dios nos ofrece. No vamos a hablar de ese tipo de fe en este momento. En Judas capítulo 1, el único capítulo, versículo 3, encontramos otro versículo que algunas personas a veces malentienden para decir que o Dios te da fe o no te da fe. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ve, alguno quizás piensa, ahí dice, la fe que ha sido dada a los santos. A mí Dios me dio fe, pero si no te dio fe a ti, nada que hacer, tienes que esperar hasta que Dios te dé la fe. No es lo que está diciendo de la forma que estamos pensando y hablando de la fe. En este versículo, la fe que ha sido una vez dada a los santos, la fe se refiere al credo cristiano, la doctrina cristiana, nuestras convicciones bíblicas. Esa fe se refiere a la primera definición que encontramos en el diccionario de la Real Academia Española, cuando la define como conjunto de creencias de una religión. En ese sentido, claro, mis creencias, Dios me las dio, porque las anotó en la Biblia, el Espíritu Santo me dirigió a la Biblia, me ayudó a entenderlas y por lo tanto yo tengo estas convicciones que no me lo dieron mi papá, aunque mi papá también me enseñó la mayoría de las convicciones que tengo hoy día, pero me lo dio el Señor. En ese sentido, claro, la fe una vez dada a los santos. Pero al hablar de fe, yo estoy hablando de nuestra convicción, de nuestra confianza, de nuestra certeza en otra verdad. Todos tenemos fe en algo y tenemos grados distintos de fe. Los que tenemos un auto, quizás tenemos fe de que cuando entramos al auto, metemos la llave y le damos vuelta, va a arrancar. Otros que hemos tenido muchas dificultades con los autos, ya no tenemos tanta fe. Entramos con la duda, ¿va a arrancar o no? Pero todos tenemos fe o confianza en otra cosa. Algunos tienen fe en la fidelidad de su esposo, su esposa, y otros quizás no tienen tanta fe. Algunos tienen fe de que va a llover en tal día, y otros no tienen tanta fe o no tanta confianza, seguridad de que va a llover. Pero todos tenemos fe. Cuando pasa un terremoto, algunos se quedan dormidos y otros quizás no saben qué hacer porque están asustados. Los que se quedan dormidos, se quedaron dormidos porque tienen confianza o en la estructura de la casa, o quizás en Dios, de que pase lo que pase, Dios me va a cuidar, pero todos tenemos fe o confianza. En ese sentido, estoy hablando de la tercera definición que encontramos en el diccionario de la Real Academia Española. Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Cuando los discípulos aquí en Lucas capítulo 17, versículo 5 dijeron al Señor, aumentanos la fe, no están diciendo, danos algo que no podemos adquirir de otra forma, sino está diciendo, ayúdanos a tener más confianza en ti. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Habla de ese tipo de fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué fe? Por medio del Evangelio sí, quizás sería relevante en este sentido, pero no creo que es la definición que queremos usar.
por medio del conjunto de nuestras creencias. No, el conjunto de mis creencias o mis convicciones no salva a nadie. Lo que salva es el Evangelio de Cristo. Pero en este sentido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, es que soy salvo por la gracia de Dios que me extiende salvación y mi confianza en las promesas de Dios que me permiten aceptar esa salvación. La fe que salva. Luego sigue diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Algunos concluyen erróneamente que el don de Dios aquí es la fe. Si Dios no te ha dado fe, entonces nada que hacer, tienes que esperar, porque la fe es un don de Dios. No es lo que está diciendo. Está diciendo que la salvación es el regalo de Dios, que yo adquiero, yo lo recibo por medio de fe, de mi confianza depositada en lo que Jesús hizo por mí. ¿Cómo lo sabes, pastor? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él deposite su confianza, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entrega la oferta de salvación por medio de su gracia, extiende la salvación. Yo lo acepto por la fe o la confianza depositada en la promesa de Dios. Los que tienen trabajo, tienen empleo, tienen un empleador, firmaron un contrato con la confianza de que ese empleador me va a pagar. Quizás mañana van a ir al trabajo con la confianza de que ese empleador les va a pagar cuando corresponde pagarles. Ese es fe. No es fe que salva, pero es fe que te da un trabajo, una fuente de empleo. El problema es que a veces los empleadores fallan. Dios no falla. Por eso podemos confiar en Él. Pero quiero detallar bien que la fe no es algo que se te llega o no te llega. No estamos hablando de eso. La fe es mi confianza y todos tenemos confianza. La única pregunta es ¿cuánta confianza tenemos y en quién la hemos depositado? Los discípulos aquí en Lucas capítulo 17, versículo 5, ya habían depositado su fe en Jesús. Creo que quizás podríamos decir que habían depositado toda su fe en Jesús y querían depositarle más. Y por eso decían, Señor, ayúdanos a tener más fe para tener más confianza en ti. Otra vez, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna. Lo anoto, lo comento, solo porque en Efesios 2:8 y 9, el don de Dios es la vida eterna en Romanos 6:23. El don de Dios es la vida eterna también en Efesios 2:8. No es que la fe es el don, la salvación aquí es el don. Así que la fe es una confianza, es una convicción, pero más que eso. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice que la fe es sustancia y demostración. Tú vas al trabajo porque tienes confianza en que tu empleador te va a pagar. Y uno puede ver tu confianza no porque pueden leer tu corazón, sino porque pueden ver la sustancia y demostración de tu confianza en tu empleador. También los que somos salvos, los que hemos depositado nuestra fe en Jesús, debería haber sustancia y demostración del cambio que Dios está operando en nuestras vidas. El resto de Hebreos capítulo 11 detalla lo que estos héroes de la fe, cuando digo héroes de la fe, estoy diciendo el conjunto de convicciones bíblicas o cristianas. Los héroes de la fe y lo que ellos hicieron por su fe. Y ahí la palabra fe, su confianza en Dios. De hecho, en ese capítulo vas a encontrar la frase por fe 19 veces. Porque se enfoca en lo que estos héroes de la fe pudieron hacer, o más bien lo que Dios pudo hacer por medio de ellos, a causa de la confianza que ellos habían depositado en Jesús. Así que volvemos a la pregunta, ¿tienes suficiente fe? Creo que la respuesta para todos debería ser no. Aunque quizás, y espero que muchos, quizás todos podamos decir, hoy día tengo más fe de la fe que tenía hace un año. Deseara tener más. Espero que cada uno podamos decir como los discípulos en Lucas 17:5, Señor, aumentanos la fe. Y le propongo, bueno, si tienes fe, si lo has depositado en Jesús, ¿qué estás haciendo con tu fe? ¿Cómo es que tu fe es sustancia y demostración? Le propongo que una de las cosas que deberíamos hacer con nuestra fe, una de las formas en que nuestra fe debería ser evidente, es precisamente en este tema que estamos hablando de dar una ofrenda a Dios. Sin duda no es la única forma, pero es una forma.
Debo dar para aumentar mi fe. Pero primero, para llegar a esa conclusión, déjame destacar otras verdades, otros principios que nos van a llevar a esa conclusión. Primero, damos nuestra ofrenda por fe. Ese dicho podría ser cierto si agregara la frase en la iglesia. Damos nuestra ofrenda por la fe en la iglesia. Sería cierto, pero no es lo que quiero comunicar. Con eso quiero decir que es más fácil dar la ofrenda cuando tienes la confianza de que la iglesia va a administrar bien esa ofrenda. Es por eso que nuestras reuniones administrativas están abiertas a todos los miembros. Es por eso que con cualquier duda que tengan, por favor, acérquese a mí. También ahora la hermana Adriana va a empezar a ayudarme con eso. Cualquier de los dos, y podamos contestar la duda, porque queremos que tengan confianza en que como iglesia, no como pastor, porque yo no soy el único administrador, como iglesia vamos a administrar bien la ofrenda que todos entregan. Pero al fondo no estás entregando una ofrenda a la iglesia, sino estás entregando la ofrenda a Dios. La entregas a una iglesia, especialmente si es una iglesia bíblica, como representante de Dios aquí en la tierra. Dios está en todo lugar, pero Dios es espíritu y por lo tanto no tiene una dirección que puedes enviarle un cheque, no tiene una caja donde puedes depositar tu ofrenda. Pero Dios tiene representantes en la tierra que son iglesias bíblicas y damos la ofrenda a Dios por medio de las iglesias bíblicas. En el Antiguo Testamento, los creyentes, los seguidores de Dios, traían sus diezmos y sus ofrendas a un tipo de bodega junto al tabernáculo o el templo. Esas ofrendas, esos diezmos también se usaban para sostener a los sacerdotes, para mantener también al edificio mismo, para quizás construir un edificio nuevo. En el Nuevo Testamento, ahora ya no lo traían los creyentes en Jesús, ya no traían sus ofrendas al tabernáculo, pero las traían a las iglesias. Las iglesias más bien recibían las ofrendas y las distribuían según era necesario. Muchas veces para ayudar con las necesidades físicas de los otros creyentes o quizás otras iglesias, pero también para el sustento de los ministros. De hecho, en el Nuevo Testamento no vemos un enfoque en los gastos de un edificio, porque parece que las iglesias del primer siglo después de Cristo no tenían sus propios edificios. Usaban simplemente las casas de los hermanos, tal como esta iglesia hace hasta 1 año y medio cuando estuvimos en nuestra casa. No habían gastos para el mantenimiento del hogar, o sea, habían gastos, pero los gastos eran míos, porque era mi casa. Y ahora, gracias a la fidelidad de los que habían dado ofrendas por años, hemos podido construir ese edificio al lado. Varias personas estas últimas semanas me han comentado: oye, pastor, que está grande. Gracias a Dios está grande, pero no está grande por algo que yo hice. Está grande porque todos dijimos: vamos a traer a Dios, aún en un momento cuando no había necesidad. En un momento quizás cuando no teníamos tanta fe como tenemos ahora. En un momento quizás de dificultad económica seguíamos trayendo las ofrendas y Dios bendijo y claro, falta todavía, pero Dios ha bendecido y podremos gozar del espacio que tenemos hasta el día que el Señor vuelva, si Dios quiere. Pero damos nuestra ofrenda a Dios por fe. Sí, en cierto sentido, confianza de que esta iglesia será un buen administrador del dinero, pero yo debo dar aún si no tengo esa confianza. Yo era un miembro muy activo de una iglesia pequeña en el estado de Alabama. Cuando el pastor se puso loco, y he contado algunos detalles anteriormente, el pastor quería cerrar la iglesia, quería vender el edificio, ya no vamos a tener una iglesia. Y yo tuve que oponerme a él en el sentido de que dije: pastor, lo que estás haciendo no es bíblico. Si quiere renunciar, renuncie. Déjanos, nosotros, hay otro diácono, yo no era diácono, pero era como el pastor de los jóvenes. Entonces el diácono y yo vamos a administrar la iglesia. Tú vaya, haga tu cosa. Si quieres abandonar la iglesia, abandona la iglesia, es tu decisión. Pero nosotros queremos seguir adelante. Y él vio que yo estaba rebelándome contra su autoridad. Y empezó a predicar sermones en contra de mí. Me removió de todas las responsabilidades que yo tenía dentro de la iglesia. Sería muy fácil llegar a ser amargo y decir: jamás vuelvo a esa iglesia. De hecho, algunos hermanos que estaban, no quiero decir de mi lado, pero estaban de mi lado, me apoyaban en el sentido de que no querían cerrar la iglesia. Varios hermanos dijeron: Natán, no podemos seguir yendo a la iglesia. Yo dije: ¿por qué? Porque ese pastor está loco. Estoy de acuerdo, pero ¿por qué vas a la iglesia? ¿Para adorar al pastor o para adorar a Dios? Bueno, quiero adorar a Dios, pero me cuesta.
ya, vaya a Dios, vaya a la iglesia. Cuando él lee la Biblia, está leyendo la verdad. Y si él empieza a decir mentiras, sigue leyendo la Biblia para que tú escuches la verdad. Pero vaya a la iglesia para adorar a Dios. Y lo mismo es cierto con nuestras ofrendas. Hubiera sido muy fácil decir, no, yo ya no tengo confianza de que Él va a administrar bien mi ofrenda. Pero Dios me dijo lo mismo, Natán, ¿a quién entregas la ofrenda? No lo entregas a la iglesia ni al pastor, lo estás entregando a mí. Así que yo seguí dando mi ofrenda, convencido de que Dios iba a juzgar a los que mal administran la ofrenda, si es que llegara a ser así. Y Dios a mí me va a bendecir porque yo cumplí con lo que Dios pide de mí. La desobediencia de otros no justifica mi desobediencia. Cuando otros están mal con Dios, yo quiero seguir bien con Dios. Yo quiero seguir en obediencia a Dios. Así que traemos nuestra ofrenda a Dios, aun si no tenemos confianza en la iglesia. Y eso me lleva a lo que quiero comunicar con este punto. Damos nuestra ofrenda al Dios porque tenemos fe o confianza de dos verdades. Primero, esto es lo que Dios me manda a hacer. Y segundo, Dios me va a bendecir cuando lo hago. Damos nuestra ofrenda por fe en dos verdades. Esto es lo que Dios quiere y Dios me va a bendecir. No creo que sea necesario repasar los mandamientos que encontramos en la Biblia acerca de nuestras ofrendas. El Antiguo Testamento está lleno de muchos mandamientos, la mayoría de ellos dirigidos al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento tenemos el pasaje muy conocido en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Muchos podrían citarlo conmigo. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuánto debo dar? La Biblia no dice, pero la Biblia claramente dice, debes dar. Cada uno de. Pero tomemos un momento para revisar algunas de las promesas de Dios en cuanto a nuestras ofrendas. Si tenemos fe, si creemos o tenemos confianza en las promesas de Dios, vamos a dar como Dios quiere. Están en Lucas 17, si quiere atrás es al capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 38. Si no me equivoco, estamos en el contexto del sermón en el monte, pero no lo verifiqué, así que puede ser que me equivoco. Lucas 6, versículo 38. Jesús dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midiereis, se os volverá a medir. Sería muy fácil decir que este versículo claramente dice que Dios te va a bendecir si tú das tu ofrenda a Dios. Pero eso sería deshonesto. En el contexto está hablando de nuestras relaciones con otras personas. En versículo 36, misericordiosos. Versículo 37, no juzguéis. Versículo 38, dad. Está hablando de nuestra generosidad con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con los miembros de la iglesia. Sin embargo, el principio es válido. Si tú das a los en tu alrededor, ellos también van a ser generosos contigo. Y si tú das a Dios, Dios va a ser generoso contigo. Un principio que yo aprendí hace muchos años es que no puedes dar a Dios más de lo que Dios puede dar a ti. Recuerdo cuando yo y mi hermano éramos adolescentes, pero recién graduados del liceo, recién empezando a trabajar, juntando platita. Sin decirlo, yo y mi hermano éramos muy competitivos. Él me gana por 1 año y medio, pero después de que yo terminé tercero básico, él terminó cuarto básico, los dos entramos juntos a quinto básico, porque mi mamá empezó a enseñarnos en casa y era más fácil enseñar un solo currículo, así que estábamos en el mismo curso y yo sacaba mejores notas. No me digas que yo dije, pero es cierto, yo sacaba mejores notas que él. Pura competencia. Él era el atleta, yo era el estudioso, así que yo empecé a correr también porque mi papá era entrenador de atletismo, pero mi hermano siempre me ganó hasta que desistí en correr. Ahora corro solo para mantener mi estado físico, pero no, yo y mi hermano muy competitivos. Sin decir nada, empezó una competencia de quién podía conseguir el mejor regalo para el otro, ya sea en el cumpleaños o en la fecha de la Navidad. Y yo un año, esto fue mucho antes de los smartwatch que tenemos ahora, encontré un reloj con GPS que podría marcar el curso que uno corre con el tiempo, el ritmo, y se lo compré y dije, sí, ese año gané. Pero tuve que hacerlo porque el año anterior él me compró una escalera tijera que yo necesitaba para mi casa, así que él ganó el año anterior. Y empezó una competencia para ver quién podía dar más.
Te prometo que si empiezas una competencia con Dios para ver quién da más, Dios va a ganar. Yo no siempre podía ganar a mi hermano porque yo tenía recursos limitados, pero Dios no tiene recursos limitados. Dios va a bendecir cuando nosotros somos obedientes para traer nuestra ofrenda a Él. Es un principio que encontramos en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Esta promesa no creo que es una promesa para las iglesias o para los cristianos de hoy día. Sin embargo, el principio sigue siendo el mismo. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dios dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Él está diciendo: a ver quién gana, a ver quién puede dar más. Trae tu ofrenda a mí y vas a ver que yo voy a ganar esta competencia de ver quién puede dar más. Segunda de Corintios capítulo 9. Si quieren, búsquelo, vamos a ver algunos versículos ahí. Segunda de Corintios capítulo 9. Ojo, que yo no estoy diciendo que si tú das 2,000 pesos a Dios, Dios te va a dar 4,000 pesos este mes. No quiero decir que si tú traigas 100,000 pesos a Dios a la ofrenda, Dios te va a dar 200,000 este mes. Sería genial si fuera así, pero no es así. Dios dice: confíame en mí, aunque no veas la bendición, entienda que te sigo bendiciendo, aunque no lo veas. Segunda de Corintios capítulo 9. La promesa de Dios no es una fórmula matemática, pero la promesa de Dios es cierta. La promesa de Dios es verdad. Segunda de Corintios capítulo 9, voy a empezar en versículo 6 y voy a leer hasta el 14, pero vamos a tomar un momento para explicar algunas de las promesas que Pablo destaca aquí. Segunda de Corintios 9, versículo 6, pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra abundantemente o generosamente, abundantemente también segará. Y luego dice el versículo que cité antes: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Claramente, versículo 6 está hablando de nuestras ofrendas. El que da escasamente será bendecido escasamente, y el que da abundantemente será bendecido abundantemente. Pastor, defíneme por favor, ¿cuánto tengo que dar para caer en esa categoría de abundantemente? El simple hecho de que me lo estás preguntando quiere decir que estás sembrando escasamente. Es lo que yo hago cuando voy al supermercado. Tengo que comprar 1 litro de leche y ya no veo precios de 600 pesos el litro. Veo precios de 1,030, 1,100, 9,70 y 9,30. ¿Sabe cuál caja compro yo? El de 9,30. Porque yo gasto lo mínimo para cumplir con el requisito. Y si tú me estás preguntando cuánto tengo que dar para ser bendecido abundantemente, estás diciendo: quiero dar lo mínimo para cumplir con el requisito. No es dar o sembrar abundantemente. Sembrar abundantemente es el que dice: no importa, es para Dios. No importa cuánto me cueste, Dios me está diciendo que debo darlo, así que lo voy a dar. No importa que no me queda, estoy confiando en Dios. Doy mi ofrenda por fe. Sigo leyendo, versículo 8. Y poderoso es Dios. Hemos estado estudiando los atributos de Dios y Dios es omnipotente. No hay nada que Dios no puede hacer, así que Dios es capaz de hacer. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No dice toda plata, dice toda gracia. A fin de que teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Quizás la bendición de Dios será no que tengas abundancia de cosas, tengas suficiencia de cosas, tengas lo necesario, parecido a la promesa que Pablo hace en Filipenses 4:19. En el contexto, la iglesia había dado abundantemente para suplir para las necesidades de él, y él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. No puedo decir que vas a tener abundancia de cosas, pero vas a tener suficiencia de cosas, y vas a tener abundancia en buenas obras. La bendición de Dios obrada en tu vida será que puedas ser un vaso útil en las manos de Él. Versículo 9. Como está escrito: esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre.
Y el que da semilla al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Creo, no lo puedo decir con toda certeza, pero creo que el versículo 10 está diciendo, el que da semilla al que siembra, el que da semilla es Dios. El que siembra somos nosotros. Dios nos ha bendecido, lo ha colocado en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Lo vamos a retener o lo vamos a sembrar? El que da semilla al que siembra también dará pan para comer. Ya te ha bendecido, te va a seguir bendiciendo, va a seguir supliendo para tus necesidades y multiplicará vuestra sementera, multiplicará lo que siembras y aumentará los frutos de vuestra justicia. Sigue diciendo, para que enriquecidos en todo abundéis en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros agradecimiento a Dios. Dios te va a bendecir para que seas liberal o generoso con otros, para que puedas seguir bendiciendo tú a otros. Versículo 12. Porque la suministración de este servicio suple no solo lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. No tan solo los hermanos van a ser bendecidos por tu ofrenda, sino Dios será exaltado por tu ofrenda. Pues por la experiencia de esta suministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por vuestra liberal contribución para ellos y para todos. Van a glorificar a Dios porque tú has obedecido al mismo Dios en quien profesas confiar. Damos nuestra ofrenda en obediencia por fe. Tenemos muchas promesas para nuestra ofrenda. Pero aun si Dios no prometiera bendecirnos, deberíamos dar nuestras ofrendas confiando que esto es lo que Dios quiere. No deberíamos ser como el niño que dice, y si te obedezco, ¿qué me vas a dar? Los niños, cuando les enseñamos a usar el baño, les damos un premio. Haz esto y te damos un sticker. Usa el baño y este es el premio. El problema es cuando decimos, recoge los juguetes. ¿Y me vas a dar un premio? No, recoge los juguetes porque dije que deberías recoger los juguetes. Deberíamos tener cuidado y reconocer que aun si Dios no nos bendijera, nos dio el orden, deberíamos obedecer. Estoy tomando este versículo fuera de su contexto porque no está hablando de traer una ofrenda de dinero. Está hablando de traer la ofrenda de tu vida. Pero si has traído tu vida, si has entregado tu vida, también vas a entregar tu dinero. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Ahí está. Pero no tiene mi nombre. Está hablando a cada hijo de Dios. Que presentemos nuestras vidas y todo lo que tenemos en ofrenda a Él. Esto es la voluntad de Dios. Cuando damos nuestra ofrenda, ya sea por la confianza de que esto agrada a Dios o por la confianza de que Dios me va a bendecir por mi obediencia, estoy dando por fe. Y ese es el primer punto. Pero eso nos trae al segundo punto y a la pregunta que propuse al principio. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? ¿Cómo puedo tener más fe? Y el segundo punto es este. Aumentamos nuestra fe al ejercitarla, tal como un músculo. Algunos, al pensar cómo aumentar mi fe, Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y digo, amén. La Biblia lo dice, no quiero negar lo que la Biblia dice. Pero quiero decir que eso solo es una cara de la moneda. Solo es parte de lo que deberíamos hacer. Puedo leer la Biblia y puedo conocer a Dios y eso me da confianza en Dios. Pero si realmente voy a tener fe, tengo que hacer lo que Santiago 1:22 dice, mas sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tienes que ejercitar tu fe para realmente aumentar tu fe. Si quieres ser un buen carpintero, o si quieres ser un carpintero, o un mecánico, tú puedes leer libros y ver videos en YouTube. Todos hoy día pueden ser mecánicos de YouTube, según entiendo. Uno tiene que tener las herramientas y tiene que tener fuerzas y tiene que no molestarse si se ensucia, pero todos pueden conocer, tener conocimiento, pero eso no te hace un mecánico. Ahora, cuando cambias el aceite en tu auto, ahí podrías llamarte un mecánico quizás.
Cuando fabricas una mesa para los niños, ahí podrías llamarte carpintero, pero no te llames carpintero o mecánico simplemente si has visto videos en YouTube. No me digas que tienes fe en Dios porque has leído la Biblia 10 veces este año. Si tienes fe en Dios, tienes que también ser un hacedor de la palabra y no tan solo un oidor. Y en ese sentido, como nuestra ofrenda es algo que Dios nos manda hacer, aumentamos nuestra fe al ser un hacedor de la palabra, al dar nuestra ofrenda a Dios. Entre más aprendo y más conozco a Dios, más entiendo que Dios es confiable. Pero eso no quiere decir que he confiado en Él. No quiere decir que tengo más fe. Puedo incluso emocionarme por lo que leo en la Biblia. Pero si no lo pongo en práctica, lo que estoy aprendiendo, si no hay sustancia y demostración, como la Biblia dice en Hebreos 11:1, entonces realmente no tengo fe. Por lo tanto, si quieres aumentar tu fe, tienes que ejercitar tu fe. Y una forma de ejercitar tu fe es por medio de la ofrenda. Antes de seguir, déjame aclarar otra vez que eso no es la única forma. También deberías testificar. También deberías venir a la iglesia. También deberías orar y leer tu Biblia. Podríamos hacer una lista de las cosas que deberías hacer a diario como hábitos de ejercitar tu fe. Pero no puedes ser muy dedicado, muy devoto en algunos aspectos y muy negligente en otros aspectos. Cualquier atleta reconoce la importancia de ejercitar todos los músculos de su cuerpo. Uno creería que uno que corre puro maratón solo va a ejercitar los músculos de sus pies, porque solo necesita sus pies para correr. No, él también va a levantar pesos con sus brazos y con su pecho. ¿Por qué? Porque él reconoce la importancia de ejercitar todo el cuerpo. Claro que dependiendo del deporte vas a poner mayor enfoque en algunos aspectos que otros aspectos. Pero cada atleta reconoce la importancia de ejercitar todos los músculos. Y en el mismo sentido, cada cristiano debería reconocer la importancia de ser obediente, de ejercitar nuestra fe en todo aspecto de lo que Dios pide de nosotros. A veces no queremos ejercitar nuestra fe. Yo antes me llamaba un tipo atleta cuando corría, hasta que me cansé de perder a mi hermano. Y lo que más odiaba hacer, ejercicio. No, yo quiero correr, yo quiero ganar, pero no quiero prepararme para la victoria. A veces no queremos hacer ese ejercicio. Sin embargo, Dios lo ejercita por nosotros y nuestra fe crece. Pablo habla de eso en 2 de Corintios. Si todavía están ahí en capítulo 9, podrían adelantarse a capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. A veces no queremos ejercitar nuestra fe, pero Dios la ejercita por nosotros y nuestra fe crece. 2 de Corintios 12, versículo 8, la Biblia dice, Pablo dice, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que quite este aguijón en mi carne. Entendemos que es quizás una enfermedad física que él tenía. 3 veces pedí al Señor que me lo quitara, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ahora dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no pedí esta enfermedad. No conozco a nadie quien lo pediría. Pero gracias por dármelo, Dios, porque yo he aprendido, mi fe ha crecido. Sigue diciendo, por lo cual me gozo en las debilidades. Ahora yo no me quejo si me enfermo. Me gozo cuando me enfermo. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Entiendo que este momento de sufrimiento, de dificultades, para fortalecerme, para darme fe o confianza en Dios, para que yo pueda seguir confiando en Él. Lo mismo cuando levantas pesas, cuando trabajas duro un día, al siguiente día tu cuerpo duele, pero gozas, porque entiendes que eso significa que mis músculos están creciendo. Y Dios, cuando envía dificultades a tu vida, deberías gozarte porque sabes que Él está ayudando a que tu fe crezca. Por lo tanto, si no quieres pasar por dificultades, no pidas lo que los discípulos pidieron. Señor, aumentanos la fe. Lo digo en medio broma, porque todos deberíamos querer tener más fe. Pero si pides más fe, entiende que podría doler. Tal como hacer ejercicio, levantar pesas. Sigo leyendo, hasta ahí era el versículo 10, aunque podríamos seguir leyendo. Nadie quiere pasar por dificultades, pero Dios sabe lo que está haciendo.
y sabe que lo está obrando para bien, como dice en Romanos 8:28. Si sigues confiando en Dios en la dificultad, estás ejercitando tu fe y tu fe crecerá al ver la fidelidad de Dios. Algunos saben que fuimos con la familia Cañete ayer y volvimos, y esta ya es la tercera vez que llevo la familia Cañete y la tercera vez enseguida. 3 veces enseguida que llevo la familia y o en el camino o en el regreso tenemos alguna dificultad mecánica. ¿Hace cuánto? En marzo fuimos con el Jeep y el Jeep perdió su motor que todavía no se ha arreglado. ¿Cuánto fue? Hace un mes fuimos en el furgón nuevo y el furgón nuevo quedó en pane. Y ahora fuimos y fue el carro arrastre. Es mucho, era menos, gracias a Dios, no costó nada comparado con los otros daños. Un hermano me escribió y dijo, parece que alguien no quiere que estés en Cañete. Dije, sí, así parece ser. Hablando de Satanás, pienso yo, la oposición ha sido tan dura. Pero yo digo, gracias Señor, que tú siempre has sido fiel y siempre has provisto. Vamos a seguir adelante hasta que Dios nos demuestre que eso no es el curso que Él quiere que tomemos. Yo obedezco por medio de la fe y doy mi ofrenda para ejercitar mi fe, para crecer mi fe. Y creo que esa es la respuesta a lo que los discípulos preguntaron en Lucas 17:5. No dijeron, Señor, enséñanos a aumentar nuestra fe. Como preguntaron acerca de la oración en Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. No dijeron en Lucas 17:5, enséñanos a aumentar nuestra fe. Dijeron, aumenta nuestra fe. Dios puede aumentar tu fe, pero no la va a aumentar como una inyección, como algo que te da, como mencioné al principio. Va a aumentar tu fe al darte un programa de ejercicio y a veces ese programa de ejercicio duele. Como un entrenador, si un atleta viene y dice, por favor, ayúdame a correr más rápido. Bueno, si vas a correr más rápido tienes que hacer esto, el otro. Y todo eso te va a doler, todo eso va a ser difícil, pero al final si lo haces vas a poder correr mejor. Si decimos, Dios, aumentanos la fe, Dios dice, está bien, pero vas a pasar por esto, el otro, y te va a doler, pero al final vas a tener más fe. En el año 2011, yo perdí mi empleo en los Estados Unidos, trabajaba como profesor. Después, yo dije, va a pasar el verano y durante el verano yo encuentro empleo. No encontré empleo. Pasé un año viviendo del seguro de cesantía, básicamente. Creo que tiene un seguro para los que quedaron sin empleo. También pude trabajar algunos casos de reemplazo. En ese momento yo estaba pasando por la mayor dificultad que yo había pasado en mis 21 años, 22 años en ese momento. Señor, yo necesito dinero, yo necesito pagar a esta casa que empecé a pagar con el banco, yo necesito esto, el otro, ¿cómo lo voy a hacer? Y les he comentado a algunos anteriormente, me llegó la tentación de decir, ¿sabe? Está bien dar a Dios cuando te sobra, pero ya no te va a sobrar, así que mejor guarda todo para ti mismo y gástalo como quieras gastarlo y como tienes que gastarlo. Al final Dios va a entender. Y si quiere cuando te vuelve a dar empleo, den el doble de antes, algo así, pero en este momento no puedes dar a Dios, Natán. Y Dios me llamó, no por el teléfono, pero me llamó por su palabra, me habló por medio de su espíritu y dijo, pero Natán, si no puedes confiarme ahora, ¿cómo vas a confiarme después? Así que dije, está bien Dios, voy a seguir dando lo mismo que antes, voy a dar para misiones y voy a dar un porcentaje de lo que yo había recibido, de lo que recibo de mi seguro de cesantía, pero Señor, estoy confiando en ti, por favor no me falles. Perdóneme Dios por pensar que tú podrías fallar. ¿No somos así como seres humanos? Decimos que, Dios nunca falla, pero en la tempestad pensamos, pero ¿qué tal si Dios falla? Dios no falla. No hay comparación. ¿Qué tal si el sol no sale? Bueno, el sol podría no salir mañana. ¿Qué tal si abro la llave y no sale agua? Podría suceder, pero Dios jamás va a fallar. Yo no lo sabía en ese momento y quizás aún no lo sé al 100%. Lo decimos, pero en el momento quizás nos olvidamos de esa realidad. No, yo salí después de un año de desempleo y Dios me bendijo con un empleo mejor que el que tenía antes, y cuando revisé mi cuenta bancaria, al terminar ese año tenía más plata que al empezar ese año. ¿De qué estaba preocupándome yo? Si Dios siempre será fiel, solo pide que nosotros tengamos fe en Él. Ahora que hemos pasado todas estas dificultades con los vehículos, el Natán de hace unos 12 años, el Natán estaría muy estresado.
muy angustiado. Señor, ¿qué voy a hacer? Pero ahora viene otro golpe y digo, está bien, Señor, yo sé que estás en control. ¿Por qué? Porque un día, un momento de dificultad para mí, yo decidí confiar en Dios y Dios aumentó mi fe por medio de la prueba. Pero yo tenía que confiar en Él. Yo tenía que ejercitar mi fe. Yo no quería pasar por esas pruebas. Dolieron, tal como levantar pesas duelen, pero mi fe creció al ser ejercitado, al ser estirado. Bien puede ser que tú no quieras dar una ofrenda, o que no quieras dar más de lo que has dado, pero le aseguro que Dios quiere que des generosamente. Si das en obediencia a su voluntad, lo más probable es que te va a doler al principio, pero sepa que el ejercicio de tu fe aumentará tu fe. Casi llegamos a la conclusión del tema, o el argumento que quiero presentar de la Biblia. Si yo miro mis finanzas, calculo lo que necesito para mis necesidades urgentes y después doy a Dios, no estoy ejercitando mi fe. Estoy usando lo que veo y lo que tengo para participar de una comunidad cristiana tal como uno participa en un club deportivo. Estoy contribuyendo lo que me conviene. Pero si doy mi ofrenda, pero solo una cantidad que entiendo que puedo dar, no estoy ejercitando mucha fe. Claro que la estoy ejercitando, pero no mucho. Cuando levantas pesas, supongamos que yo siempre he levantado 20 kilos con un brazo, ni sé si podría, no tengo pesas en la casa, pero supongamos que yo siempre levanto 20 kilos con un brazo. Si yo quiero aumentar este músculo, ¿qué debo hacer? Aumentarlo a 21. Claro que con 20, con bastantes repeticiones, igual voy a crecer, pero va a llegar el momento cuando ya no estoy creciendo, tengo que subirle el peso un poco. Y en el mismo sentido, si yo quiero aumentar mi fe, tengo que dar un poco más de lo que he dado. Doy mi ofrenda en fe. Doy mi ofrenda como ejercicio de mi fe. Pero doy mi ofrenda para aumentar mi fe. Para muchos cristianos, a la hora de dar sus ofrendas, aunque saben que pueden poner 20, prefieren ponerle 10. ¿Por qué? Porque no me duele. Así me sobra más para lo que yo quiero hacer y no me duele, así que no, pongo 10. Otros cristianos, quizás más ingeniosos, buscan cómo levantar 10, pero con la apariencia de que están levantando 25. No sé si sabe a lo que me refiero. Los que quieren dar de una forma pública y quieren decir, es que yo he sido tan bueno con Dios y no tienen ninguna importancia de que no están creciendo, aumentando su fe. Note que no estoy hablando de cifras en pesos, sino haciendo una metáfora. Pero para seguir esta metáfora, si 21 kilos aumentan mi fe, bien puede ser que para otra persona 21 kilos son muy pocos y no le hacen nada. Y mientras que para otra persona 21 kilos sería imposible levantar. Al fondo usted tiene que conocer dónde estás tú con Dios y dar como propuso en tu corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Cada uno tiene que dar según Dios quiere. Dar al nivel donde esté. 2 de Corintios capítulo 8. Casi termino. Casi termino. Si me alargo esta mañana, lo siento. 2 de Corintios capítulo 8, voy a leer los primeros 5 versículos y luego vamos a tomar un momento para estudiarlo. Y vamos a volver a estudiar este pasaje en mayor detalle en un momento futuro. Porque en el contexto no están dando de sus finanzas para las necesidades de la iglesia local, como una ofrenda de la que estamos hablando nosotros, sino ellos están dando a Pablo como misionero con el fin de ayudar a alcanzar al mundo con el Evangelio. Estos principios son aplicables a la ofrenda, pero más bien son relevantes específicamente a lo que damos para misiones. 2 de Corintios 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hay palabras en ese versículo 2 que parece que no deberían ir juntos. Grande prueba, tribulación, no acompaña abundancia de gozo, pero en este caso lo acompañó. ¿Cómo? ¿Por qué? Quizás porque ellos entendían Dios está obrando para bien. Dios está refinándonos, Dios está aumentando nuestra fe y luego dice profunda pobreza
Riquezas de generosidad. Esas dos palabras no deberían ir en la misma oración, pero estas personas, estos creyentes, a pesar de que no tenían mucho, tenían mucha generosidad. Eran muy dadivosos. Versículo 3. Porque de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas. Dieron lo que pudieron. Amén, no hay nada malo con eso, yo testifico. Y aún más allá de sus fuerzas. Levantaron los 20 kilos y dijeron, échale otros 5 más. Dieron lo que pudieron y luego dieron más, diciendo, no sé cómo voy a cubrir mis gastos, pero está bien, lo doy a Dios y voy a confiar en Dios para cumplir con mis necesidades. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la ofrenda y la comunicación del servicio para los santos. Ellos entendían que no estaban dando a Pablo, estaban dando a la causa de Cristo. Estaban dando a algo mucho mayor que una persona, mucho mayor que un edificio. Estaban dando para la causa del Evangelio. Y esto hicieron no como lo esperábamos, sino que primero se dieron a sí mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. En versículo 5, algunas personas se equivocan al pensar que si dan una ofrenda no tienen que dar a sí mismos. Mire, yo doy tanta plata, así que no está bien que yo no tenga tiempo para salir a testificar. No está bien que yo no tenga tiempo para leer la Biblia. Doy más a Dios y listo. No, Pablo está diciendo, ellos primero dieron sus vidas. Amén. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que esto es santo y agradable a la perfecta voluntad de Dios. Ellos primero se dieron a sí mismos, y cuando se habían dado a sí mismos y Dios pide más plata, está bien, porque ya te he dado todo lo que tengo, Señor. Si quieres tomar más plata, tómelo nomás. Y todo esto, versículo 1, es evidencia de la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias en Macedonia. ¿Cómo aumento mi fe? Al ejercitarla. ¿Cómo la ejercito? Al dar mis ofrendas a Dios. Pero ¿cómo realmente aumento mi fe? Al dar más de lo que yo creo que puedo dar. Pastor, nos vas a tener todos viviendo en pobreza. Si fuera mi promesa, claro, porque yo no puedo bendecirles más allá de lo que pueden dar. Pero Dios puede, y Dios no falla. Jamás dice que vas a tener abundancia, pero vas a tener suficiencia. Jamás dice que tu Dios suplirá todos tus deseos, pero dice suplirá conforme a lo que os falte, lo que tenga necesidad, si nosotros podemos confiar en Dios. Alguno ya está pensando, pero si doy más de lo que he dado, no me alcanzará para cubrir mis gastos para esta semana o para este mes. Déjame preguntarle, ¿en quién confías para cubrir tus necesidades? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En tu sueldo? ¿En tu empleo? ¿O en Dios? Si estás confiando en Dios para la provisión de tus necesidades, ¿no crees que Él podrá suplir para tus necesidades si empiezas a dar un poco más? Yo he tenido que aprender ese principio. Últimamente, con todos los gastos adicionales de los vehículos y otros gastos relacionados con el ministerio, me llega la tentación de reducir mi ofrenda un poquito para ayudarme a cubrir los gastos. Pero Dios me pregunta, ¿en quién confías? Si Dios puede suplir todo lo que me falta cuando la vida es tranquila, ¿no podrá suplir lo que me falta cuando la vida es complicada? Y luego surge la necesidad de comprar ventanas para la iglesia. Y en vez de reducir lo que doy, debo liderar, por ejemplo, y dar un poco más. Pero Dios proveerá, porque sus promesas no fallan. Y cuando veo la provisión de Dios, mi fe se habrá aumentado, porque di más de lo que creía que podía dar. Vuelvo al principio de Lucas 16:10 que mencioné la semana pasada y quizás la antepasada. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si puedes confiar en Dios para poco, podrás confiarle para más. Si has confiado en Dios para unos 10,000 pesos semanales, podrás confiar en Dios para 11, 12 o 15,000. Y si puedes confiar en Dios para tus ofrendas, podrás confiar en Dios para tu familia, tu empleo, tu futuro, etc. Pero si no puedes confiar en Dios para empezar a dar, tampoco vas a poder confiar en Dios para todo lo demás. Si no puedes ejercitar tu fe
En el sentido de tus finanzas, tarde o temprano te encontrarás en una tempestad de la vida y encontrarás que no tienes fe para seguir confiando en Dios. En lo poco habrás dudado de Dios y en lo más también lo dudarás. Un atleta que sabe que viene una competencia importante toma decisiones mucho antes para prepararse para ese momento. Corre, come sano, levanta pesas, practica, etc. ¿Por qué? Porque quiere prepararse para ese momento crítico y para que cuando ese momento crítico venga, que él salga aprobado. Quizás incluso salga victorioso. Yo no sé cuál dificultad enfrentarás este año o el siguiente o en 5 años más. Pero me pregunto si tendrás fe para salir victorioso cuando ese momento llega. ¿Saldré yo victorioso? Realmente no lo sé, desconozco el futuro. Lo que sé es que puedo prepararme. Puedo crecer mi fe. Puedo prepararme para el futuro inseguro si ahora mismo ejercito mi fe. Si ahora mismo doy más de lo que creo que soy capaz de dar. Y luego veo la mano de Dios supliendo para mis necesidades y mi fe se ha aumentado. Yo sé que mi fe es mucho más fuerte hoy día de lo que era hace 10 años. En parte porque Dios ha ido cambiándome y yo he decidido seguir confiando en Él. Como dije al principio, eso involucra mucho más que nuestras ofrendas. Pero si no involucra nuestras ofrendas, nunca aprenderé a confiar en Dios para mis finanzas. Y aunque desconozco lo que el futuro traerá, sé que algún día estaré frente al Dios Todopoderoso. El Dios que me dio toda la salud que he disfrutado, que me bendijo con cada peso que ha entrado a mi bolsillo o ha llegado a mi cuenta bancaria. Y ese mismo Dios, el creador de la tierra, algún día me va a llamar a dar cuenta de mi mayordomía. ¿Cómo he usado lo que Él me entregó? ¿Qué hice con la semilla que Él me dio? Quiero hacer todo lo posible para vivir mi vida de tal forma que lo honre a Él. Quiero hacer todo lo posible para vivir de tal forma, ahora mismo, que algún día pueda escucharle decir, como dijo en Mateo 25:21, bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Debo dar? Claro, debo dar. ¿Por qué? Muchos motivos, pero uno de los cuales es para aumentar nuestra fe. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por corregirnos, por demostrarnos lo tonto que somos las veces que hemos dudado de ti. Señor, mientras que vivamos nuestras vidas, en un momento volvamos a nuestras casas muchos y vivamos y hagamos lo que teníamos pensado hacer. Señor, no nos dejes dudar de ti, sino aumentanos la fe. Coloca situaciones, circunstancias en nuestras vidas que sean difíciles, para que por medio de ellas podamos decidir confiar en ti, ser estirados, pero salir más fuertes, con fe que antes quizás no teníamos. Señor, en este tema de nuestras finanzas, has presentado el tema, has presentado la circunstancia delante de nosotros. Ahora a nosotros nos toca decidir si vamos a confiar en ti o no. Desconocemos lo que el futuro traerá. Bien podría ser que tengamos necesidades mañana que hoy día no conocemos. Pero Señor, conociendo al Dios que ya está en el mañana, el Dios Todopoderoso quien ha suplido para nuestras necesidades en el pasado y las seguirá supliendo en el futuro, denos la fe para confiar en ti. Usa esta iglesia, Señor. Cada individuo trabajando en conjunto, úsanos para alcanzar a nuestra comuna con el Evangelio. Para que por medio de nuestro testimonio puedan glorificar a ti, incluso los que no han confiado en ti. Para que nuestras vidas, nuestra existencia, sea una existencia que te exalte sobre todo. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo.
Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.